Bien, hablaremos sobre los sistemas de ventilación y bombas sumergibles. Vamos a iniciar con la exposición hablando sobre sistemas de ventilación. Con la definición. La ventilación se define como la extracción o remoción del aire interior de un recinto y su sustitución por aire nuevo del exterior a fin de evitar su enrarecimiento y sobre todo evitar la intoxicación y contaminación de las personas que laboran dentro de este recinto. Para ello, el dispositivo que realiza esta actividad se denomina ventilador. Por tanto, un ventilador no es más que una bomba rotodinámica, que a diferencia de la bomba convencional que trabaja con un líquido, esta lo hace con un gas. Es importante hacer notar que no se debe de confundir el ventilador con un compresor, pues a pesar que ambos dispositivos trabajan con el mismo fluido, que es el aire, ambos lo hacen a diferentes presiones. El ventilador es considerado una turbomáquina hidráulica. El compresor, en cambio, es considerado una turbomáquina térmica. En la siguiente tabla se puede apreciar dos categorías que se han realizado para diferenciar el punto de presión en la cual trabajan ambos dispositivos. Para ello se han desarrollado dos clasificaciones, una de poca potencia y la otra de alta potencia. En los dispositivos de poca potencia, el punto a considerar son los 1000 milímetros de columna de agua de presión. Por debajo de este valor, el dispositivo es considerado un ventilador. Y por encima de este, el dispositivo es considerado un turbocompresor. Para los dispositivos de alta potencia, el punto que los diferencia son los 300 milímetros de columna de agua. Por debajo de este valor, el dispositivo se considera un ventilador. Pero si trabaja por encima de los 300 milímetros de columna de agua, entonces consideraremos al dispositivo un turbocompresor. En la siguiente tabla se puede ver los elementos que constituyen el aire, siendo el nitrógeno el que se encuentra presente en mayor proporción, aproximadamente un 78%, seguido del oxígeno con un 21%. El restante porcentaje lo componen el argón, dióxido de carbono y vapor de agua. Composición del aire para un ambiente adecuado. Dice que el volumen de oxígeno no deberá descender del 19.5%, es decir, este es el valor mínimo considerado bajo la cual el ser humano y los animales pueden vivir sin presentar ningún peligro. Este es el contenido mínimo de oxígeno presente en el aire. Además, se ha de tener en cuenta las sustancias añadidas por los seres humanos a sus actividades, características organolépticas. También otras sustancias cuyo exceso puede ser dañino o peligroso, óxido de azufre, monóxido de carbono, hidrocarburos, óxidos de nitrógeno, etc. Causas del deterioro del aire. Entre las principales causas del deterioro del aire se puede mencionar emisiones de los ocupantes. Es importante hacer notar que el ser humano, así también como los animales,
Durante el proceso de respiración, estos absorben oxígeno, pero expulsan CO2, dióxido de carbono, que es un gas totalmente dañino y nocivo para la salud. Es por tanto la necesidad de estar renovando constantemente el aire. Otra de las causas, debido a las instalaciones de ventilación, climatización, emisiones de los componentes, partículas sólidas en suspensión, aerosoles, calentamiento o enfriamiento excesivo, sequedad o humedad del aire. Propósitos de la ventilación. Reemplazar el aire viciado de los espacios cerrados y habitados por aire limpio. Mejorar las condiciones de habitabilidad, eliminando o paliando las humedades. Refrescar los espacios cerrados. También ciertos aparatos y equipos técnicos demandan aire para los procesos de combustión, para ceder calor en las acciones de refrigerarse o para el barrido de gases tóxicos o peligrosos. En cuanto a la circulación del aire, vamos a encontrar que éste se desplaza de un punto a otro por diferencia de presiones. Es decir, el aire se desplaza de regiones donde la presión es alta hacia regiones donde la presión es menor. Este es el proceso de circulación natural del aire. Además, es el proceso estudiado en áreas como la meteorología para la determinación de zonas de baja presión para determinar tormentas tropicales, huracanes u otro fenómeno atmosférico. En cuanto a la velocidad del aire, tenemos que tomar en cuenta que, dependiendo del tipo de actividad que se esté realizando dentro de un edificio, bodega, recinto, la velocidad del aire deberá de variar según la actividad. Es decir, la velocidad del aire dentro de una oficina no deberá ser superior al 0.25 metros por segundo. Y esto se debe a que en este lugar hay bastante papelería, en el cual un aire con un poco mayor de velocidad haría volar estos papeles, haciendo incómoda la actividad, así como también dispersaría el polvo por todo el ambiente. Ahora, ya para ambientes libres se puede considerar una velocidad del aire mucho mayor, que podría oscilar entre el 1 metro por segundo hasta el 1.5 metro por segundo, siempre y cuando dependiendo de la actividad que se esté realizando. En cuanto al barrido del espacio, se debe hacer adecuadamente el espacio a ventilar. Las entradas y salidas se dispondrán de tal modo que el aire que entre recorra la mayor parte del espacio a ventilar antes de llegar a la salida. En cuanto a los movimientos de ventilación, vamos a encontrar que este se puede clasificar en dos categorías. Uno, el movimiento natural, en el cual se hace de forma totalmente natural sin la intervención de ningún dispositivo mecánico. El otro tipo de movimiento es el movimiento forzado, en el cual se necesita equipo mecánico que haga circular el aire y pueda ser desplazado de un punto a otro. Tanto en el movimiento natural como en el movimiento forzado podemos encontrar tres clasificaciones: la ventilación eólica, la ventilación por tiro térmico y la mixta. En la ventilación eólica prácticamente este tipo de movimiento se considera atmosférico, en el cual, como ya se habló anteriormente,
El aire se desplaza de un lugar a otro por diferencias de presiones. En el tipo de ventilación por tiro térmico, este se puede considerar por convección, a donde el aire más caliente, al disminuir su densidad, este se eleva, quedando en la parte baja el aire más frío, que en realidad es el área que se necesita refrescar. Y el tipo de movimiento mixto es una combinación de ambos, tanto ventilación eólica como por tiro térmico. En cuanto a la clasificación de los sistemas de ventilación, podemos mencionar una clasificación en función de la situación del ventilador o ventiladores en el sistema. Entre ellos podemos mencionar ventilación por extracción, que es donde se está extrayendo el aire dentro de un recinto. Lo más común es que pueda haber gases tóxicos dentro de este lugar que es necesario evacuar. El otro es por ventilación de impulsión, a donde es necesario mandar aire hacia el recinto. Número 1, para purificar el aire, y número 2, para refrescar el ambiente. Y ventilación por extracción-expulsión podría considerarse una combinación de ambos métodos descritos anteriormente, donde se necesita extraer el aire sucio e incorporar aire limpio. Otra clasificación según el ambiente o lugar a ventilar. Tenemos ventilación general y ventilación localizada. En la ventilación general se refiere así al recinto en general, en su totalidad. Y en la ventilación localizada son aquellos puntos que se necesitan ventilar para realizar adecuadamente las actividades. En cuanto a los componentes que integran el sistema de ventilación, de los más importantes podemos mencionar elemento rotativo, que es el elemento que gira y le transmite energía al fluido. Filtros, que se encarga de purificar el aire y evitar que éste lleve impurezas. Otros componentes tenemos las resistencias eléctricas, bombas de calor o baterías de agua caliente. Este componente se encarga sobre todo de calentar el aire en aquellos lugares con un clima bastante frío, a donde se necesita climatizar el ambiente para la adecuada actividad del personal. La batería de enfriamiento, que realiza una actividad totalmente opuesta a la anterior, a donde se necesita refrescar y sobre todo evacuar el aire caliente.
Para continuar con el tema, explicaremos ahora un método de diseño de sistemas de ventilación, el cual consiste en los siguientes pasos. Como primer paso, habrá que decidir el sistema más idóneo. Esto implica seleccionar el tipo de ventilación. Puede ser ventilación general o ventilación localizada. Recordemos que la ventilación general es adecuada para recintos ocupados por seres humanos, con la contaminación producida por ellos mismos, en sus ocupaciones y también en naves de granjas de animales que ocupan toda la superficie y en aparcamientos subterráneos de vehículos donde la contaminación puede producirse en todos los lugares. Y la ventilación localizada es para controlar la contaminación en los lugares donde se genera. Como paso 2, habrá que determinar el caudal necesario en el sistema. Esto depende del tipo de ventilación escogida y está en función de la aplicación. Decimos que depende mucho del tipo de ventilación porque si es general o localizada, cada uno depende de diferentes parámetros a considerar en su diseño. Y respecto a la aplicación, no es lo mismo diseñar un sistema de ventilación para un taller de pintura o de soldadura que para una discoteca. Como paso 3, habrá que tener en cuenta la posibilidad de la descarga libre. Debe considerarse si la extracción de los gases contaminantes puede hacerse al aire libre por medio de cerramientos, pared o muro. El paso 4 indica definir la red de conductos. Definir la red de conductos, en el caso de tener que descargar en un punto lejano, debe calcularse la pérdida de carga de la canalización necesaria con todos sus accidentes, es decir, captación, tramos rectos, codos, expansiones, reducciones, obstáculos, etc., hasta alcanzar la salida. Como paso 5, teniendo ya en cuenta las pérdidas y definido la presión y el caudal necesario en el sistema, procedemos a consultar catálogos de fabricantes con el fin de encontrar posibles alternativas a nuestra aplicación. Por último, habrá que escoger el ventilador adecuado. Escoger el ventilador adecuado atendiendo, además del punto de trabajo, al ruido permitido, a la tensión de alimentación, a la regulación de velocidad si es necesaria, a la protección referente a la intemperie y posibilidad de instalación y al costo. Bombas sumergibles. Las bombas sumergibles son una bomba que tienen un impulsor sellado a la carcasa. El conjunto se sumerge en el líquido a bombear. La ventaja de este tipo de bomba es que pueden proporcionar una fuerza de elevación significativa, pues no dependen de la presión de aire externa para hacer ascender el líquido. Son máquinas cuya función es la de transportar fluidos. Estas están formadas de modo que pueden sumergirse en algún líquido y mediante el impulsor interno que tienen nos permiten extraer o bombear agua u otro líquido en múltiples situaciones. Algunas de estas situaciones en las que nos resulta útil este tipo de bomba son para drenar espacios inundados, sacar agua de piscinas, transportar agua rápidamente, extraer agua de pozos, bombear o extraer aguas residuales de un recinto, entre otros.
Características de las bombas sumergibles. Este tipo de bomba consta de una bomba y un motor eléctrico que forma una unidad cerrada. Esta es adecuada para instalación sumergida en un foso húmedo que contiene el líquido de bombeo. Este tipo de bomba contiene un sistema de sello mecánica, el cual se utiliza para prevenir que el líquido que se bombea entre en el motor y que no cause un cortocircuito. La bomba sumergible puede conectarse a la tubería de impulsión con una conexión de descarga especial en el fondo de la fosa húmeda para facilitar su instalación y desmontaje, o puede instalarse conectada mediante una manguera flexible u otro dispositivo a las tuberías de impulsión. La unidad recibe corriente mediante uno o más cables flexibles, suministrados con la bomba en longitudes adecuadas para la instalación. Otras características comunes de las bombas sumergibles son: cuentan con un impulsor adherido a la carcasa. Se sumergen directamente en el agua o líquido que requiere ser drenado o extraído. Funciona con electricidad, lo que la hace una electrobomba. Son resistentes a la corrosión y oxidación. Puede trabajar en caudales que oscilan entre los 400 y los 4.800 litros por hora. Entre las temperaturas en las que puede trabajar son de 30 y 35 grados Celsius y posee velocidades de entre 1450 y 1800 RPM. Como podemos observar en la figura, las bombas sumergibles cuentan con múltiples componentes. Las bombas sumergibles cuentan con un impulsor, una voluta, así como también de equipos auxiliares y accesorios. Las bombas sumergibles tienen varios diseños de impulsores, dependiendo del uso previsto. Los impulsores pueden clasificarse como impulsores de aguas residuales, impulsores para bombas trituradoras, hélices para bomba axial. También pueden clasificarse según su construcción, como se puede notar en la segunda figura, como impulsor cerrado, semiabiertos o abiertos. El impulsor cerrado tiene paredes integradas a ambos lados de los álabes, mientras que el impulsor semiabierto solo incorpora una pared en la parte trasera. Un impulsor abierto solo consta de un eje central y álabes y depende de las holguras estrechas a la voluta de la bomba para su funcionamiento. La voluta. La voluta es la encargada de conducir al fluido desde la salida del rodete hasta la brida de descarga. Está formada por un conducto cuya sección aumenta gradualmente hasta alcanzar la salida de la bomba. En ella, parte de la energía de velocidad es transformada en energía de presión. De esta forma se reducen las pérdidas por fricción. Las bombas sumergibles cuentan con equipos auxiliares y accesorios, los cuales son aquellas piezas de conexión necesarias para diferentes alternativas de instalación de una bomba sumergible, entre las cuales podemos mencionar cables para conexión, estator, sello mecánico, rodamientos, entre otros.
De acuerdo al modelo de la bomba, las principales aplicaciones de este tipo de bombas son para bombas de una etapa, para bombas de múltiples etapas. Bombas de una etapa. Estas son utilizadas cuando se requiere una acción de drenaje, bombeo industrial general y bombeo de aguas residuales. Bombas de etapa múltiples. Se aplican en la extracción de agua comercial, residencial e industrial. También son de gran utilidad en plantas de tratamientos de aguas residuales e incluso pueden utilizarse para desagües en minas. Otros tipos de aplicaciones de las bombas sumergibles son suministro de agua dulce. El suministro de agua dulce para su consumo como agua potable, riego y diversas aplicaciones industriales es la aplicación más habitual de las bombas sumergibles. En este caso, pueden usarse bombas con diversos diseños y fabricadas con diversos materiales, obteniendo un resultado razonablemente bueno. El achique está relacionado con las aplicaciones de minería u otras de construcción, las cuales están realizadas frecuentemente con este tipo de bomba. La calidad del agua determina si la bomba puede ser una bomba estándar o si tiene que ser de acero inoxidable de un alto grado. Al reducir los niveles de aguas subterráneas, el acuífero queda expuesto al óxido, lo que genera oxidación y la adherencia de otros sólidos. Estos son lavados por el agua y penetran en el filtro del pozo para a continuación pasar a la entrada de la bomba. La minería es una aplicación de achique típica. No obstante, con frecuencia la calidad del agua es muy agresiva en relación con la bomba sumergible, por lo que es recomendable el uso de acero inoxidable de alto grado. Aplicación horizontal. Las bombas sumergibles usadas en fuentes se suelen instalar en posición horizontal, debido a la baja inercia de las bombas. Estas pueden arrancar y detenerse muy rápidamente, lo que las hace ideales para fuentes. Aguas corrosivas. Las bombas sumergibles se usan para muchas aplicaciones de agua salada, aplicaciones industriales en alta mar, suministro de agua tratada por osmosis inversa, entre otras. Ventajas de las bombas sumergibles. Entre las ventajas de las bombas podemos decir que hay una amplia selección disponible para diferentes aplicaciones, las cuales incluyen flujos bajos, flujos altos, alturas bajas o alturas altas. Este tipo de bomba no requieren de cebado y están fuera de la vista y por definición no ocupan espacio. Pero cabe recalcar que la principal ventaja de este tipo de bomba es que evitan la cavitación de la bomba, el cual es un problema asociado con una gran diferencia de elevación entre la bomba y la superficie de fluido. Muy bien, ahora explicaré los pasos a seguir para la selección de bombas sumergibles. Como primer paso, habrá que definir la altura de elevación, y esta depende del nivel freático dinámico, la elevación sobre el suelo, la presión de descarga y las pérdidas en las tuberías, válvulas y accesorios. El nivel freático dinámico es la cota que se aprecia en la figura adjunta con el numeral 1.
y se da cuando la bomba está en funcionamiento. La elevación del suelo, que tiene el numeral 2, es la distancia desde el nivel freático dinámico hasta la superficie de descarga. La presión de descarga, que tiene el numeral 3, es la presión que se requiere para satisfacer los requerimientos de la aplicación, y las pérdidas de la red de las tuberías, incluyendo longitudes de tubería y accesorios, están definidas como el numeral 4. Como paso 2, habrá que determinar el uso de la bomba, y este es referente al tipo de aplicación y al tiempo de uso de la misma. Determinar el uso nos permitirá saber cuánto tiempo trabajará la bomba según el tipo de aplicación y las condiciones circundantes. Además, nos permitirá estimar la vida útil de la misma, así como definir costos de mantenimiento. Como paso 3, habrá que determinar el líquido a bombear y sus propiedades. El tipo de líquido, si es agua limpia o agua sucia, la temperatura, la viscosidad. Cuando nos referimos a agua limpia, se refiere a todas las aguas claras, desde agua para consumo doméstico, agua de mar o aguas tratadas con cloro, ozono u otros líquidos. Agua sucia son las aguas usadas o cargadas procedentes de un WC, una fosa séptica, aguas de infiltraciones o aguas estancadas, las cuales contienen partículas en suspensión. Conociendo la temperatura según el tipo de líquido, puede por medio de referencias encontrarse la viscosidad, que es útil para definir parámetros de fricción a la hora de diseñar y hacer cálculos. El paso 4 es determinar el caudal de operación. El caudal de agua consiste en la cantidad de agua que se desea bombear o extraer por unidad de tiempo. Este se expresa normalmente en litros por minuto o en metros cúbicos por hora. Para determinar el caudal de agua necesario en nuestra bomba de agua se debe calcular que sea el suficiente para satisfacer nuestras necesidades. En caso de sistemas domésticos de riego, se tiene que calcular que el caudal y la presión sean suficientes para que la instalación funcione correctamente. Estos cálculos recomendamos que sean efectuados por parte de un profesional del sector. Como último paso, tenemos que seleccionar la bomba por medio de su curva característica. Seleccionar la bomba en función de la altura necesaria y el caudal de operación. La misma debe satisfacer ambos parámetros. Esto puede realizarse consultando los catálogos de fabricantes de la infinidad de marcas existentes en el mercado. Bueno, los pasos anteriores son más que todo para seleccionar una bomba sumergible de una manera general, pero ciertas aplicaciones requieren otros parámetros y son características de acuerdo a las necesidades de la aplicación. Por ejemplo, tenemos inmersión máxima, si las bombas son automáticas, si el sistema de seguridad de paro en caso de quedarse sin agua requiere uso de boya flotante, diámetro de la boca de salida, peso y manejabilidad, dimensiones de la bomba, muy importante en caso de pozos, ya que tenemos que asegurarnos que entre la longitud y sección del cable de corriente eléctrica y grado de protección IP. Limitaciones de pH. El grado de protección IP hace referencia a la norma internacional CI 60529. Este estándar ha sido desarrollado para calificar de una manera alfanumérica a equipamientos en función del nivel de protección que sus materiales contenedores le proporcionan contra la entrada de materiales extraños. Y mediante la asignación de diferentes códigos numéricos, el grado de protección del equipamiento puede ser identificado de manera rápida y con facilidad. El agua también puede tener contaminantes químicos o problemas de pH que pueden dañar los materiales y juntas de la bomba. Al diseñar la bomba hay que conocer muy bien la calidad del agua antes de especificar los materiales de fabricación. De esta forma evitar problemas en bombas de agua. También tenemos material de construcción de la bomba. El acero inoxidable es muy resistente al contacto con determinado tipo de líquidos, aumentando las limitaciones de pH.
tensión de funcionamiento de la bomba, monofásicas y trifásicas, diámetro de paso de sólidos, temperatura máxima del líquido y también hay posibilidades de que si la alimentación puede ser solar, aportando un poco a la energía renovable, perdón. Y bien, eso es todo. Muchas gracias.